Plutón en Acuario, 19 de noviembre. Bueno, hoy es un día muy importante. Estoy grabando este video hoy, 19 de noviembre, porque Plutón va a entrar en el signo de Acuario. Mírenlo acá. Y esto es un acontecimiento muy importante en el mundo de la astrología. Primero que todo porque Plutón es el último planeta del sistema solar, muy pero muy importante, y de eso vamos a estar hablando en este video. Vamos a estar mirando un poco en la historia cómo se ha comportado Plutón en los diferentes signos, qué podemos esperar de él, qué dice la mitología. Va a ser muy pero muy interesante, así que te invito para que te quedes en este video. Vamos a arrancar por el principio. Hablemos de los datos más básicos. Primero que todo, Plutón ha entrado 2 veces en el signo de Acuario. Lo hizo por primera vez el 23 de marzo del 2023, por segunda vez el 21 de enero de este año del 2024 y lo hace hoy por tercera y última vez en nuestras vidas, 19 de noviembre de 2024. ¿Y por qué lo digo en nuestras vidas? Te lo voy a explicar más adelante, pero es muy pero muy importante. ¿Qué tenemos que saber también? ¿Hasta cuándo va a estar en el signo de Acuario? Y este va a permanecer hasta el 2043. Imagínense todo el tiempo que va a estar dando de qué hablar en este signo. Así que este no será ni el primero ni el último video donde me escuches hablar de este planeta, Plutón. ¿En dónde? En el signo de Acuario. Muy pero muy importante. ¿Qué es otra cosa que debemos saber? Plutón, como lo decía ya anteriormente, es el último planeta del sistema solar y eso hace que el planeta sea muy pero muy lento. Recuerden que la astrología se mira desde el punto de vista geocéntrico. Eso quiere decir que nosotros, en este caso la Tierra, es el centro y miramos hacia afuera cómo se están moviendo los planetas. Y este planeta Plutón, para que recorra los 12 signos desde Aries hasta Piscis, demora 248 años en darle la vuelta a todo el zodiaco, a los 12 signos. Y en el año 2008 entró por primera vez al signo de Capricornio. Ya voy a estar hablando de, para mí, qué fue lo que hizo en el signo de Capricornio y qué aprendizajes dejó. Desde el punto de vista del arquetipo del planeta como tal, Plutón siempre que entra en contacto, bien sea con un signo, bien sea con un planeta, siempre estamos hablando de crisis, de cambios y regeneración. Pero esta terminología no es en ningún momento para que entremos en miedo o en pánico. Pero Plutón siempre funciona como un planeta que acelera procesos. Pregúntate, ¿cuándo ha sido esos momentos de mayor crisis, de cambios y por ende de regeneración en tu vida? Y casi siempre Plutón ha estado inmiscuido. El cambio realmente es muy positivo. ¿Y por qué positivos? Porque nos lleva a un siguiente nivel. Y ponte a pensar que cuando estamos en una situación de confort, de total comodidad, ¿cómo subimos de nivel si no es a través de una crisis? Si no es a través de algo que nos empuja al vacío y nos dice: Jaime, es momento de volar, muy Acuario. Es momento de un salto de fe, es momento de un vacío, saltar. Y si no fuera de esa forma, a veces voluntaria, a veces un poquito empujados, no hay evolución, no hay un proceso de regeneración. Y estos procesos no es de la noche a la mañana. Eso no significa qué va a pasar hoy, qué va a pasar este fin de semana, sino cómo ese cambio, cómo esa crisis lenta me lleva a un cambio profundo que por ende será una total regeneración. ¿Por qué total? Porque Plutón jamás actúa de forma superficial. Plutón no es un planeta que va a decir: solamente cambiemos la pintura de esta casa, solamente remodelemos. No,
Plutón va a decir, vamos a tumbar la casa y la vamos a hacer de nuevo. Desde el punto de vista pesimista uno podría decir, la casa me la tumban, hay un cambio muy fuerte. Pero por el lado positivo, la pregunta sería ¿y cómo quiero mi nueva casa? Y por casa, entiéndase el área de tu vida donde está entrando Plutón. ¿Qué es lo que está moviéndose? Pero sí o sí son cambios profundos. Plutón nunca le va a gustar los términos medios, las cosas a medias tintas, ahí de una forma superficial, sino cada vez mucho más profundo, pero siempre serán para tu bien. Eso me acuerda de una clienta que tenía un tránsito de Plutón muy fuerte, y esa persona, empleada, experimenta un despido, y para esa persona era una crisis de cambio. Y a raíz de esa crisis, y una mujer, al verse un poco sin opciones, ella decide emprender. Y ese emprendimiento es, y fue en su momento, cuando lo empieza desde el primer día, un gran éxito. Un gran éxito. Fue una crisis que la obligó a cambiar, que la invitó a regenerarse. Hoy en día esa persona no solamente tiene ese emprendimiento, sino ese emprendimiento abrió varias sucursales. Y yo le preguntaba, ¿tú crees que hubieras empezado ese emprendimiento si no hubieras sido despedida de tu trabajo? La respuesta es obvia, la respuesta es no. Así que siempre que nos enfrentamos a una crisis hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de hacer lo que nunca hubiera hecho y de esa forma regenerarme, por supuesto, para bien. ¿Qué significa Plutón dentro de la mitología? Y la mitología nos da una explicación un poco más profunda de qué es eso del cambio a nivel astrológico. Plutón en la mitología es conocido como Hades, el rey, el dios del inframundo. Dicho de otras palabras, y no quiero que te asustes con esta explicación, es el rey del infierno. El rey del inframundo, el dios. ¿Y qué significa? Que debes ir hasta lo más oscuro de qué. Para mí, como terapeuta, a lo más oscuro de tus miedos para poder renacer. Esta persona, lo peor, su mayor miedo, era no poder proveer a sus hijos, su mayor miedo. Y tal vez eso era lo que la mantenía anclada a este trabajo. Cuando ella es despedida, debe ir al inframundo, al infierno, a enfrentar su peor miedo para, con ese miedo, salir y decir no tengo otra opción, voy a emprender. Y eso es lo que le lleva al cambio, al proceso de regeneración. Pero desde la mitología, la muerte nunca existe, no ha existido, jamás va a existir. La muerte es un proceso de transición. Cuando mueres, renaces. Cuando renaces, eres alguien nuevo, que también en algún momento morirá para renacer y continuar. Así que si miras en tu carta y tienes un aspecto con Plutón de un planeta, o Plutón está entrando en un acuario, y acuario es, por ejemplo, esa casa 1, esa casa 5, esa casa 7, ahí en el significado de esa casa es donde se va a dar ese proceso. Y recuerden, sí o sí, Plutón es lento, pero Plutón es muy, pero muy seguro. Así que es prudente que mires muy bien dónde se va a dar ese proceso, porque será el paso a la siguiente vida. Y ahí tienes dos opciones. Una, aferrarte y decir, no, Jaime, es que esto debe y tiene que continuar. O fluir con ese cambio y sacarle el mejor provecho. Y ahí vuelvo al ejemplo. Si la vida me tumba la casa, puedo yo sentarme a llorar y decir, mi casa. Es que he vivido mis 40 años en mi casa y ahora
Y ahora tienes la oportunidad de cómo puede ser esa casa que tú deseas. Entonces es importante que lo mires y que lo mires como una oportunidad. Y ya hablando un poquito de astrología ya más genérica desde el punto de vista mundial, vamos a hacer como un análisis de lo que ha pasado cuando Plutón se ha movido por los diferentes signos, empezando desde el signo de Cáncer. 1914-1939 se movió Plutón por Cáncer. Y ahí lo primero que uno tiene que ver es desde la parte mitológica, desde el significado de Cáncer, qué es lo que se movió en esa época. Y en esa época Cáncer, Cáncer de por sí es el signo familiar, es el signo de mi hogar. Y se presenta Plutón, que también tiene que ver con el plutonio, con la energía nuclear, con las guerras, con los conflictos. Se presenta la Primera Guerra Mundial, lo que transforma países, fronteras, que son Cáncer, los hogares, que son las tierras, mi casa, las grandes migraciones se presentan ahí. Dicho de otra forma, lo que más se movió con Plutón en Cáncer es todo lo que tiene que ver con las raíces. Hoy en día todavía tenemos raíces de personas del extranjero. Es normal decir que mi abuelo era español, que mi bisabuelo era italiano, polaco, alemán. Las raíces se perdieron para que el mundo se expandiera y las personas migraran. Ahora, ¿qué pasa cuando Plutón estuvo entre 1939 hasta 1957? El arquetipo de Leo es el yo. Yo soy el rey. Yo soy el que más ruge y todos los demás son como mis súbditos. ¿Qué pasa en esa temporada? En esa temporada se presenta la Segunda Guerra Mundial, liderada por una persona. Ya sabemos de quién estamos hablando. Y se presenta una gran lucha de poderes. Ellos quieren ser el rey, el único, el invencible. Obviamente se presenta, pero eso colapsa porque somos una humanidad. Algo que va a tener mucha resonancia ahorita cuando explique Plutón en Acuario. ¿Qué pasa entre 1957 y 1971? Que es cuando Plutón se encuentra en el signo de Virgo. Virgo es conocido por dos variables muy significativas. La primera es el orden y la segunda es la salud. En esta temporada se revolucionan muchos temas de salud. Aquí solamente voy a nombrar uno que tiene que ver con eso, y es los anticonceptivos. Nace el anticonceptivo que tiene que ver con la lucha de volver, se presenta los anticonceptivos que tiene que ver mucho con salud y muchos procesos de revolución de salud, muchísimos. Arranca el tiempo de la longevidad y con el orden también empieza a haber una época que se llama la época hippie, donde se quiere romper el orden y la libertad, el famoso amor y paz, y que todo era natural, los productos, la comida, y arranca ese movimiento que hoy en día pues se puede como reflejar en cómo todo está volviendo o se buscan esas raíces de lo natural. La liberación sexual son los primeros pasos donde se empieza a hablar del sexo libre, de la homosexualidad de una forma mucho más abierta, aunque eso se presenta mucho más en el siguiente tránsito, empieza en Virgo, se acentúa mucho en Escorpión, pero la liberación sexual con la época hippie se revoluciona a nivel mundial. ¿Qué pasa Libra cuando está en el signo de Libra? Libra es las relaciones. Tú, yo, nosotros, ustedes. Ya no es tanto el yo, sino es el nosotros. Pero recordemos que es Plutón, época de crisis y transformaciones. 1971-1983 hay grandes crisis entre las relaciones internacionales.
muchísimo. La famosa crisis entre todo lo que tiene que ver con relaciones, países, el matrimonio, eso es prácticamente casa 7, las guerras, conflictos entre vecinos, las guerras no ya globales, sino muy vecino con vecino, lo que son la guerra de las... se me fue ahorita el nombre, pero todo lo que tiene que ver con territorios de vecinos, y ya no estaban involucrados todo el mundo como en las guerras mundiales, sino los vecinos. Libra tiene mucho que ver con el otro. Por primera vez se empieza mucho a sentir cómo ya estas crisis no eran la crisis allá y yo aquí, sino cómo de una u otra forma estábamos todos involucrados en medio de estos cambios, en medio de las relaciones, todo lo que son los conflictos bilaterales entre los países y entre las culturas, por supuesto. ¿Qué pasa? Entre 1983 y 1996, que es la época de Escorpio. En la época de Escorpio, Escorpio es conocido por dos variables. Una, la sexualidad, muy fuerte, y lo otro, el renacimiento. La sexualidad se ve totalmente, lo llamo revolucionada, lo llamo en crisis, porque es cuando aparece el SIDA. En su momento el SIDA era una enfermedad que no tenía cura aparente. Hoy en día tampoco existe esa cura, pero ya existen medicamentos que la controlan y prácticamente está, pero totalmente inactiva. Pero en ese momento cambia la sexualidad de plano, porque se agrega un ingrediente que era el miedo. No tengo cura, me puedo enfermar, y arranca y se le achaca mucho a la homosexualidad, al libertinaje, y toda la sexualidad se empieza a revolucionar. Por otro lado, aparece el boom de los cultos, sobre todo los cultos religiosos. Muchas de esas sectas que terminan de hecho muy mal nacen en esa temporada. Las creencias esotéricas que hoy en día todavía están vigentes, pero no desde el mismo punto, sino el esoterismo empieza a ganar mucha más fuerza. Las creencias sobre la brujería, lo oculto, empiezan a tomar fuerzas que, como lo decía, aunque hoy están vigentes, no tienen la fuerza que tenían en esa época. Las creencias ocultas, y de hecho eso revoluciona mucho la ciencia, porque se empieza a dar o a tratar de dar explicación científica a muchas de esas creencias esotéricas ocultas. De ahí es que nacen varias líneas sobre que todo es energía, que todo es intangible, y empieza a darle una explicación a lo que no podemos ver, a lo que está oculto. Y Plutón siempre trabaja todo lo que tiene que ver con lo oculto. ¿Qué pasa cuando está en Sagitario? Sagitario es el signo por excelencia que habla de la expansión, que habla del extranjero, que habla de que no existen los límites. Y Plutón está en Sagitario de 1996 al 2008. ¿Qué se revoluciona increíblemente? El comercio. Los cultos a raíz de la expansión empiezan a perder mucha fuerza y hoy existen, pero en una menor escala. Se crean los mercados globales. Ya comprar algo en China o comprar algo en Estados Unidos, comprar algo en Europa, viajar, eso ya es como del día a día. Todo, aunque global, se siente mucho más cerca. Decir que yo iba a pasar un fin de semana a Europa, o los europeos a Latinoamérica, no era tan sencillo. Por el paso de Plutón en Sagitario, revoluciona totalmente, con sus pros y sus contras, el mundo global, el mundo de los mercados, y viajar se hace más posible que nunca. Y bueno, ¿qué pasó desde mi perspectiva, desde el mundo, cuando Plutón está en Capricornio, 2008 al 2024? Pero recordemos
que en 2023 entró a Acuario muy lento. Puse 2024 porque hoy es que termina de pasar Plutón por Capricornio y sale ya por 220 años, 2 siglos. Por eso decía que no lo volveremos a ver en Capricornio. ¿Qué simboliza Capricornio? Capricornio simboliza los sistemas. Yo mando, tú obedeces. El sistema estructural. Capricornio es muy como los huesos. ¿Cuál es el sistema que hace que todo funcione? Y esos sistemas entraron en una fuerte crisis. Y una crisis no es como muchos decían que se iban a acabar los sistemas. ¿Cuáles sistemas? La religión, los gobiernos, las grandes empresas, la educación. No es un cambio, es una transformación. Hay un cambio, pero que transforma el sistema, no necesariamente lo termina. ¿A qué voy? Los bancos todavía existen, las religiones existen, las universidades existen, los gobiernos existen, pero se han cambiado de una forma profunda. Religión. La religión ha empezado a mutar de necesitamos un intermediario, el padre o el líder, para comunicarnos con ellos, con Dios. Hoy ha mutado a un sistema mucho más espiritual, donde nos hemos dado cuenta de que ya no necesitamos un intermediario para comunicarnos con Él, sino que yo mismo me puedo comunicar con un Dios. Y eso cada vez se está expandiendo mucho más. Si miramos a nivel de los sistemas educativos, siguen habiendo colegios, siguen habiendo universidades, pero hay un gran movimiento de cambio que nos habla de dos cosas. Una, lo podemos hacer online. Gran cambio. Dos, me están enseñando realmente lo que yo necesito para la vida. Y esa pregunta va a tomar mucha relevancia ahora con Plutón en Acuario. Ya se los voy a explicar por qué. Si hablamos de los bancos están mutando a un mundo digital, un mundo mucho más acuariano. Tanto así que ya todas las transacciones las puedo hacer desde mi celular, desde mi computador. Está cambiando rápidamente el sistema. Los gobiernos, y ahí quiero hacer un paréntesis. Capricornio, para mí, también tiene mucho que ver con el padre. Las reglas, el sistema. Y durante Capricornio se quiso cambiar rotundamente el sistema para dejar al pueblo libre. Y no solamente el pueblo, sino de una u otra forma la función del padre dentro de una familia fue un poco más limitada a que los hijos podían hacer lo que querían. Eran libres. No hay normas, no hay control, no hay nada. Y eso pasó también dentro de los gobiernos. Darle la potestad, la libertad al pueblo de hacer y decidir lo que quieran. Lo que pasa es que vivimos en un sistema donde se necesita el padre. El padre es un arquetipo muy importante. Y el padre pone reglas, pone normas. Por ejemplo, hijo, tú llegas antes de las 8. Es una regla. No hay negocio. Hijo, tú arreglas tu cama. No hay negocio. Hijo, y todos los sistemas empezaron a tener una mutación hacia una libertad extrema. Tú lo puedes ver como positivo o como negativo. No voy a dar mi opinión personal, solamente le quiero resaltar sobre hacia dónde nos estábamos moviendo. Mucha libertad de sexualidad, mucha libertad de que el padre no podía decir nada. El feminismo, el padre pierde mucha fuerza. Podemos emigrar y hacer prácticamente lo que queramos porque somos libres. Y es por eso que lentamente no funcionó los movimientos de izquierda, por supuesto, donde el padre quería dar una libertad a todo el mundo. Hoy en día, ya para Plutón saliendo de Capricornio, empieza también a haber
o a salir la necesidad de tener un padre, de tener reglas, de tener normas, de tener un castigo, de tener, te portaste mal, este es tu castigo. No es, mi hijo, mi amor, tú haces lo que tú quieres. No, necesitamos el padre. Y ahí se va a volver o está volviendo la necesidad de tener un padre, un líder que ponga reglas, que ponga límites, que ponga condiciones y que no nos regale nada. Muchos cambios en ese ámbito. También existió la crisis de la Wall Street cuando Plutón entró a Capricornio. ¿Qué nos quiso decir? Que también nos muestra la podredumbre, lo oscuro de cada signo, del poder financiero. Y hizo muchas crisis porque todo lo que pasaba en la Wall Street obviamente impactaba a todo el mundo, el sistema hipotecario. De ahí la necesidad de una transformación del sistema, pero no una eliminación del sistema. Como les decía antes, no se eliminaron las religiones, no se eliminaron los gobiernos, no se van a eliminar los sistemas, sino se van a mutar. Saldrán nuevos jugadores. Y como lo explicaba antes, la crisis del padre. No podemos ir a los extremos, a eliminar al padre, a las reglas, pero también las necesitamos. Así que eso será muy, pero muy importante. Las crisis de los límites. Los límites, sobre todo con la configuración que ya les voy a mostrar, van a volver a salir de una forma que se va a querer regular y controlar. Entonces, ¿qué esperamos con este Plutón en Acuario que entra el día de hoy? Es importante que analicemos esta simbología. Esta simbología es el de Acuario. Entonces, ¿qué podemos analizar? Acuario, que el planeta regente es Urano, nos habla mucho del internet, de las ondas, que nos habla mucho de lo revolucionario. Eso, para mí, como ya tenemos un pequeño aviso de qué era lo que nos viene a decir Plutón en Acuario, es en el primero y en la segunda intervención de Plutón de cómo nace la inteligencia artificial, o más que nacer, cómo se lanza al mundo, todo por el internet. ¿Qué podemos ver también aquí en esta división? Van a ser momentos de grandes divisiones, los de blanco, los de negro, los de derecha, los de izquierda, los buenos, los malos, la libertad. Nos van a vender una idea muy fuerte que habla de grandes divisiones. ¿Qué nos habla también Acuario desde el arquetipo? Todo lo que tiene que ver con relaciones humanas. Capricornio es mucho más yo mando, tú obedeces. Acuario nos está hablando de que somos seres humanos, somos iguales. Ya no es así, sino es así. Lo que va a moverse mucho es el intercambio humano, y es importantísimo. Hay una frase que escribí que va a ser muy importante durante esta temporada, y es: lo importante no será mantenerse vivo, sino mantenerse humano. No olvidar que vivimos en un planeta y que somos seres humanos. Este no es mi planeta, es nuestro planeta. Muy, pero muy importante. Así que todos los valores que tengan que ver con fraternidad, que tengan que ver con el humanismo y con la cooperación social, van a tomar mucho significado. ¿Por qué mucho significado? Y lo voy a mostrar en la siguiente carta. Esta es la carta de la entrada de Plutón a Acuario. Y la entrada es como una carta natal, se puede interpretar de la misma forma. O sea, es el nacimiento de un nuevo ciclo. Entonces, retoma o toma mucha importancia todo lo que tiene que ver con humanismo. El objetivo va a ser muy social. ¿Y por qué social? Porque si no, difícilmente vamos a poder continuar como humanidad. ¿Desde qué perspectiva?
desde una perspectiva desde que nuestro amigo Urano se opone al Sol y se encuentra en Tauro, que es lo que quiere decir que es muy probable que experimentemos crisis económicas muy fuertes por Tauro y crisis ambientales muy fuertes porque está en un signo de tierra. Eso va a hacer que como nunca Neptuno vayan a haber grandes migraciones. Y nosotros como humanos, como humanidad, no podremos hacer una vista hacia otro lado y olvidarnos de toda esa migración. Así que no podemos decir simplemente es que este es mi casa, sino tenemos que pensar es que este es mi mundo. ¿Qué es lo otro que va a tomar mucha relevancia? Somos seres pensantes. Todos pensamos. Pero para mí, la definición de pensar va a cambiar de una forma radical. ¿Por qué? Antiguamente, pensar se basaba en una variable y era la variable del conocimiento. Pensar muchas veces era qué tanto conocimiento yo tenía. O sea, que cuando yo iba al colegio y me hacían un examen, qué tan inteligente, qué tanto yo pensaba, era realmente qué tanto yo podía memorizar. Pero con ayuda de la inteligencia artificial y con todo lo que no solamente ha salido hoy, sino que va a salir, la pregunta sobre pensar ya no va a tener como el énfasis en qué tanto sé. Porque el conocimiento, todos vamos a tener acceso al conocimiento. Tendremos acceso al conocimiento de matemáticas, de física, de religiones, de misticismo, todo el conocimiento. Así que, ¿qué tanto piensas? No será qué tanto sabes, sino qué tanto puedes analizar y procesar la información que tú ya tienes. Eso será el nuevo pensar. Y de ahí terminará dando ese cambio profundo a los colegios y a las universidades. Porque si solamente nos están enseñando a memorizar en los colegios y ya tenemos toda la información en la palma de nuestras manos o en nuestro oído, todos somos iguales. La diferencia será cómo proceso eso que yo ya sé. Y ahí viene la nueva redefinición a qué tanto piensas. Cambiarán los colegios, se acentuará una vez más y se acentuarán mucho más las universidades. No hay que ser un genio ni un gran astrólogo para poder entender cómo la inteligencia artificial va a cambiar el sistema completo, la nueva era que es la era de Acuario. Por otro lado, esta facilidad en el conocimiento va a haber un problema donde nos van a tratar de, como lo explicaba antes, dividir. Acuario. Nos van a tratar de engañar. Mercurio se opone a Júpiter. En otras palabras, es que vamos a estar muy expuestos a que nos quieran vender un pensamiento para dividirnos, para engañarnos, para manipularnos. Las redes sociales es algo que ya está viniendo a gritos. Van a necesitar algo que va a ser un control, un límite. Saturno, que va a tratar de limitar esto. Entonces es muy probable que empecemos a ver que la tal libertad del internet empiece a cuestionarse y empiece a necesitarse. Yo diría limitar, más no se va a suprimir como tal, pero se va a cuestionar mucho qué es la libertad de expresión a través de las redes sociales. Están personas engañando, dividiendo, y si eso es así, ¿cómo los podemos limitar? Y habrán muchas discusiones sobre todo lo que tiene que ver con la libre expresión. Pero nunca vamos a poder olvidar que la libertad, Acuario,
siempre está en nuestra mente. Siempre estará ahí. Así que la libertad no será física, no será qué tan libre soy yo físicamente, sino qué tan libre puedo ser yo mentalmente. Importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo pierdo yo mi libertad? Cuando caigo en engaños, cuando caemos en miedo, que será algo que nos van a bombardear día y noche. El miedo para dividirnos y sobre todo, y por supuesto, la ignorancia. ¿Qué tan ignorantes con tanto conocimiento, pero sin pensar? Ahí viene la importancia de cómo el pensar se va a redefinir. Y redefinir desde cómo yo como ser humano proceso la información que me llega y puedo cuestionar si es o no es cierto. Importantísimo. Van a haber muchas rebeliones, muchísimas, porque Acuario ya de por sí es una rebelión. Y por otro lado, y no menos importante, desafortunadamente, Plutón, en el momento que entra en Acuario, se está oponiendo a Marte. Eso es un ángulo, una oposición muy tensa. Y leí esta mañana de que Ucrania había bombardeado con misiles norteamericanos a Rusia y el presidente Putin había cambiado la ley del uso de armas nucleares. Al final, no creo que sea, creo que va a ser un poquito como de guerra fría por Acuario, pero también tenemos un gran trígono aquí de agua, lo cual no deja de ser también una cierta bendición que podría contener esta Marte-Plutón. Marte-Plutón es muy pero muy explosivo, sobre todo porque Marte se encuentra en Leo, donde el egocentrismo está a flor de piel. Pero sin duda van a haber muchas rebeliones, muchas, la luna, el pueblo, rebelándose a todos estos movimientos plutonianos de poder, de atómicos. Va a haber mucha rebeldía. La luna está a 19:22. Estamos hablando de que prácticamente es una conjunción, aunque ya muy lejana, porque es separativa. Marte es mucho más rápido, la luna es más rápida, se están acercando. Entonces puede ser que el pueblo esté muy molesto y entre en gran rebelión a este uso de la energía nuclear. Así que esos cambios disruptivos, sorpresivos, también se van a dar mucho por la oposición de Urano al Sol. Lo que podemos esperar es lo inesperado, porque Urano, que es un relámpago, no avisa, él actúa, cosas que no vemos, simplemente no las vemos venir. Como nuestra mente va a estar tratar de controlada por el poder, va a estar tratar regulada por el sistema, muy pero muy fuerte. Y pues la gran división. Para mí, ¿qué es lo más importante de este tránsito? La inteligencia artificial es una variable que definitivamente viene a cambiar el mundo. Viene a cambiar el sistema educativo, viene a cambiar la parte laboral, viene a cambiar al ser humano. Porque cuando las máquinas empiezan a hacer muchas tareas humanas, el humano va a estar muy preocupado por ser. De ahí la importancia de cambiar el pensamiento. Importantísimo, ya en tu carta natal, que mires y revises este Acuario, qué casa es donde entra. Por ejemplo, acá no cambia de casa, pero Acuario es el signo que rige la casa 8. Entonces yo tengo que analizar qué me toca, qué me pasa en la 8 o en la 9 o en la 10. Si tienes dudas o preguntas, es un muy buen momento para hacerse una lectura de la carta natal para poderse preparar a ese cambio, no resistirse y por ende
fluir mucho mejor con él. Y bueno, chicos, este es un análisis que quería decir sobre cómo ha afectado Plutón a nivel histórico, cómo afectó Capricornio y cómo se está reconstruyendo partes y cambiando otras. Para mí, volverá de forma necesaria un poco más la visión del padre, llámese a sistema, llámese gobierno, que ponga límites, reglas, que diga qué es bueno y qué es malo. Como un padre, habrá que ver qué padre, pero será necesario el padre que alinea. Y lo digo no porque esté de acuerdo, no porque esté en contra. Esa es una de las razones porque ya 3 grandes gobiernos empiezan a inclinarse un poco más hacia las reglas, hacia las normas, hacia la derecha, y cómo ha perdido un poco más de fuerza la izquierda, porque el ser humano no se comporta bien cuando no hay padre, cuando no hay sistema, cuando no hay gobierno. Ya Plutón en Acuario viene a impulsar de una forma muy rápida la inteligencia artificial, las grandes divisiones bombardeadas por una necesidad de imponer miedo, de imponer confusión, lo cual van a haber manifestaciones, el pueblo, hacia estas normas, hacia estos cambios. El internet se va a empezar a regular de una forma muy pero muy fuerte, y ahí también puede ser parte importantísimo para esta era, para este periodo de Plutón en Acuario: pensar. Y olvídate que pensar es conocimiento. Pensar es evaluar la información que a ti te llega, el conocimiento, y preguntarte: ¿es eso cierto? ¿Es eso falso? Y tal vez lo que hoy es cierto, mañana no lo es. Y lo que mañana no era cierto, pasado mañana sí. Entonces, siempre pensando. Bueno, chicos, un abrazo, espero les haya gustado esta explicación y bueno, nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!